Bueno, estamos en el video 14 del tomo 1, la primera parte del capítulo 12, del 11º artículo del credo, la resurrección de la carne. 1. De lo mucho que importa la noticia clara de este artículo. Cuán grande sea la fuerza de este artículo para establecer la verdad de nuestra fe, señaladamente lo muestra el que en las letras sagradas no solo se propone para que le crean los fieles, sino que también se prueba con muchas razones. Y como esto apenas se ve en estos artículos del credo, déjase discurrir que la esperanza de nuestra salud estriba en él, como en un fundamento muy firme. Porque, como arguye el apóstol, si no hay resurrección de muertos, luego ni tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego es vana nuestra predicación y también es vana nuestra fe. 1 Corintios 15. Pondrá pues el párroco en explicarle no menos trabajo y estudio que lo que la impiedad de muchos se fatigó por destruirle, pues luego se demostrará que de este conocimiento redundan grandes y excelentes utilidades para aprovechamiento de los fieles. 2. ¿Por qué los apóstoles llamaron resurrección de la carne a la de los hombres? Pero ante todo conviene advertir que la resurrección de los hombres se llama, en este artículo, resurrección de la carne. Esto, la verdad, no se hizo sin causa, porque quisieron enseñar los apóstoles lo que precisamente se debe decir, que el alma es inmortal. Y porque no pensase alguno que acaso perecía junto con el cuerpo, y que uno y otro era resucitado, constando claramente por muchos lugares de las sagradas letras que el alma es inmortal. Por esta razón solo se hace mención en el artículo de la resurrección de la carne. Y aunque varias veces en las escrituras sagradas signifique la carne todo el hombre, como en Isaías, toda carne es heno, Isaías 40, y en San Juan, y el Verbo se hizo carne, Juan 1. Sin embargo, en este lugar, la voz carne señala al cuerpo para que entendamos que de las dos partes que componen al hombre, que son cuerpo y alma, la una solamente, que es el cuerpo, se corrompe y se vuelve al polvo de la tierra de que fue formado, pero que el alma permanece incorrupta. Y como ninguno puede resucitar si no ha muerto, no se dice con propiedad que resucite el alma. También se hace mención de la carne a fin de confutar la herejía, que aún viviendo el apóstol fue de Himeneo y Fileto. 2 Timoteo 2. Los que afirmaban que cuando en las Sagradas Escrituras se trata de la resurrección, se había de entender no de la corporal, sino de la espiritual, con la cual resucita el alma de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Y así es claro que por esas palabras se quita ese error y se confirma la verdadera resurrección del cuerpo. 3. ¿Con qué testimonios de las Escrituras se establecerá la doctrina de la resurrección? Será, pues, cargo del párroco ilustrar esta verdad con ejemplos sacados del Testamento Viejo y Nuevo, y de toda la historia eclesiástica. Porque en el Testamento Viejo fueron resucitados algunos por Elías, 3 Reyes 13, y Eliseo, 4 Reyes 4.
y a más de aquellos que sacó de la muerte Cristo Señor nuestro, volvieron otros a la vida por los santos apóstoles y por otros muchísimos. Y esta resurrección de muchos confirma la doctrina de este artículo, porque como creemos que resucitaron muchos, se ha de creer que resucitarán todos. Y aún el fruto especial que debemos coger de tales milagros es el que demos suma fe a este artículo. Muchos son los testimonios que fácilmente se ofrecerán a los párrocos medianamente versados en las sagradas letras. Pero los lugares realmente más ilustres en el Testamento Viejo son los que se leen en Job, cuando dice que él mismo en su carne ha de ver a su Dios. Job 19. Y en Daniel, que dice de aquellos que duermen en el polvo de la tierra, que unos despertarán para la vida eterna y otros para el oprobio sempiterno. Daniel 12. Mas en el Testamento Nuevo hay las cosas que San Mateo refiere sobre la disputa que tuvo el Señor con los saduceos en Mateo 22. Demás de esto, lo que dicen los evangelistas acerca del juicio final. Mateo 25, Marcos 13 y Juan 5. Y también se han de ordenar aquí las cosas que con maravilloso discurso trató el apóstol escribiendo a los de Corinto y Tesalónica, en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. 4. Se establece con símiles la misma verdad. Pero aunque esto sea muy cierto por la fe, todavía aprovechará mucho mostrar, o con ejemplos o con razones, que no disuena de la naturaleza o de la inteligencia de la razón humana, lo que la fe propone creer. Y así, al que preguntase que cómo resucitarían los muertos, responde el apóstol de este modo: necio, lo que tú siembras no revive, sino muere primero. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de ser, sino el grano puro, ya sea de trigo, ya de otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo como quiere. 1 Corintios 15. Y poco después, siémbrase en corrupción y levantarse ha en incorrupción. 1 Corintios 15. A esta semejanza muestra San Gregorio que se pueden añadir otras muchas. La luz, dice el santo, cada día se aparta de nosotros como si muriera y luego vuelve como si resucitara. Los árboles pierden su verdor y de nuevo se reparan como resucitando. Y las semillas mueren pudriéndose y brotando después resucitan. 5. Razones en prueba de esta misma verdad. Demás de esto, las razones que alegan los escritores eclesiásticos pueden parecer bastante acomodadas para probar este punto. Y primeramente siendo en realidad inmortales las almas, y teniendo como parte del hombre inclinación natural a sus cuerpos, se ha de juzgar fuera de su naturaleza, permanecer para siempre apartadas de ellos. Y como lo que se opone a la naturaleza y es violento no puede ser durable, parece ser conforme a razón que se junten de nuevo con sus cuerpos, de donde también se sigue que haya de haber resurrección de cuerpos. Y de este modo de arguir, usó a la verdad el mismo Salvador nuestro, cuando al disputar contra los saduceos concluyó
la resurrección de los cuerpos, de la inmortalidad de las almas. Fuera de esto, estando destinadas por el justísimo Dios penas para los malos y premios para los buenos, y saliendo de esta vida muchísimos de ellos, unos sin pagar las penas merecidas, y otros, por la mayor parte, sin ser remunerada su virtud con algún galardón, es necesario tornarse a juntar las almas con los cuerpos, para que los cuerpos, de que usan los hombres como de compañeros del pecado, sean junto con el alma, o castigados por las malas obras, o premiados por las buenas. Argumento que trató diligentemente San Crisóstomo en una homilía al pueblo antioqueño, en la homilía 49 y 50, por donde el apóstol, disputando de la resurrección, dice: si solo en esta vida esperásemos en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. 1 Corintios 15. Las cuales palabras ninguno juzgará que se dirigen a la miseria del alma, porque siendo inmortal, aunque los cuerpos no resucitaran, pudiera sin embargo gozar de la bienaventuranza en la vida venidera, pero se han de entender de todo el hombre, porque si no se pagan al cuerpo los premios debidos a sus trabajos, es preciso que sean los más miserables de todos los que, así como los apóstoles, padecieron en vida tantos trabajos y calamidades. Lo mismo enseña, y aún con más claridad, a los tesalonicenses por estas palabras: nos gloriamos en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, las que sufrís en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis habidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, pues es justo delante de Dios que ni estos que os atribulan queden sin castigo, ni vosotros que sois atribulados sin galardón, cuando se manifieste desde el cielo nuestro Señor Jesús con los ángeles de su virtud, castigando con llamas de fuego a aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1. Añádase también que mientras el alma está apartada del cuerpo, no pueden conseguir los hombres la felicidad cumplida y colmada de todos los bienes, porque siendo imperfecta toda parte dividida del todo, lo es también el alma, que no está unida con el cuerpo, de donde se sigue ser necesaria la resurrección de los cuerpos, para que nada falte a la suma felicidad del alma. Y con estas y otras semejantes razones podrá instruir el párroco a los fieles en este artículo. 6. Que todos han de morir, y todos han de resucitar. Después convendrá explicar con cuidado, según la doctrina del apóstol, quienes hayan de ser restituidos a la vida, porque escribiendo a los de Corintos dice: así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15. Todos pues han de resucitar sin diferencia alguna entre buenos y malos, aunque no será igual la condición de todos, porque los que obraron bien resucitarán para la resurrección de la vida, mas los que obraron mal
para la del juicio. Juan 5. Y cuando decimos todos, entendemos, así los que ya estarán muertos, cuando se acerque el juicio, como los que entonces morirán. Porque a la sentencia que afirma que todos han de morir sin excepción alguna, se aplica a la Iglesia, y es la que más conviene a la verdad, como lo dejó escrito San Jerónimo en su epístola 152. Y lo mismo San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, capítulo 20, creo que dice. Y no repugnan a esta sentencia aquellas palabras del apóstol a los tesalonicenses. Los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos junto con ellos arrebatados en las nubes para salir al encuentro a Cristo en el aire. 1 Tesalonicenses 4. Porque explicándole a San Ambrosio dice, en el mismo rapto los prevendrá la muerte como por un sueño, de manera que el alma salida del cuerpo al instante se vuelve a él. Porque al ser levantados morirán, para que cuando lleguen a vista del Señor, reciban con su presencia las almas, porque con el Señor no pueden estar los muertos. Super un locum. Y esta misma sentencia se comprueba con la autoridad de San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios, en el capítulo 30. 7. Todos resucitarán con los mismos cuerpos que ahora tienen. Mas, porque importa mucho persuadirnos de cierto a que este mismo cuerpo, este mismo que fue propio de cada uno, aunque se haya podrido y hecho tierra, sin embargo, de eso ha de ser restituido a la vida. Se harán cargo los párrocos de explicar también esto cuidadosamente. Esta es la sentencia del apóstol cuando dice, conviene que esto corruptible se vista de incorrupción. 1 Corintios 15. Demostrando a las claras, con esta voz, esto al propio cuerpo. Y el santo Job profetizó lo mismo, clarísimamente diciendo, y en mi carne veré a Dios, mi Salvador, a quien veré yo mismo, y mis ojos le han de ver y no otro. Job 19. Esto mismo se colige de la definición de la misma resurrección, porque resurrección, según el Damasceno, es restitución a aquel estado de donde caíste. Una exposición de la fe ortodoxa, libro 4, del Damasceno. Últimamente, si consideramos la causa por la que se demostró poco antes que había resurrección, nadie podrá tener razón para dudar en este caso. 8. ¿Por qué estos mismos cuerpos serán resucitados? Porque en tanto enseñamos que los cuerpos habían de resucitar, para que dé cada uno cuenta del bien o del mal que hizo en este cuerpo. 2 Corintios 5. Luego conviene que resucite el hombre en el mismo cuerpo, por cuyas obras sirvió o a Dios o al demonio.
para que con el mismo cuerpo consiga las coronas y premios de sus triunfos, o pague las infelicísimas penas y castigos. 9. No resucitarán los cuerpos con los defectos que tuvieron antes. Pero no solamente resucitará el cuerpo, sino también se le ha de restituir todo lo que requiere la integridad de su naturaleza y la hermosura y ornamento del hombre. Sobre esto leemos un testimonio ilustre de San Agustín. Entonces, dice el santo, nada defectuoso se hallará en los cuerpos. Si algunos hubo gruesos y abultados de más, no tomarán toda aquella corpulencia, sino que se reputará superfluo lo que excediere la proporción de vida. Y al contrario, cuando la enfermedad o la vejez consumieron en el cuerpo, se reparará por la virtud divina de Cristo, como si algunos, por lo macilento, fueron muy delgados. Porque no solamente reformará el Señor el cuerpo, sino todo lo que se nos haya quitado por la miseria de esta vida. Libro 22 de La Ciudad de Dios, capítulo 19. Y en otro lugar, no volverá a tomar el hombre todos los cabellos que tuvo, sino los que convengan. Según aquello, contados están todos los cabellos de vuestra cabeza. Mateo 10, los cuales serán reparados según la sabiduría de Dios. El Enquiridion, capítulo 89. Pero en primer lugar, como todos los miembros pertenecen a la integridad de la naturaleza, todos juntos serán restituidos. Y así, los que fueron ciegos de su nacimiento, o perdieron la vista por alguna desgracia, los cojos y del todo mancos y lisiados en cualquier otro miembro, resucitarán con cuerpo entero y perfecto, porque de otra manera no se cumpliría el deseo del alma, que está tan inclinada a la unión con su cuerpo, y cuyo apetito, creemos sin duda, que se le ha de cumplir en la resurrección. Demás de esto, consta bastantemente que la resurrección, lo mismo que la creación, se cuenta entre las obras principales de Dios. Luego, así como el principio de la creación hizo Dios todas las cosas perfectas, así también conviene afirmar que enteramente será lo mismo en la resurrección. 10. Los mártires resucitarán hermoseados con sus cicatrices. Y no se ha de confesar esto solamente de los santos mártires, de los cuales dice así San Agustín: no estarán sin aquellos miembros que le fueron quitados en el martirio, porque esa falta no podría dejar de ser vicio del cuerpo. De otra suerte, los que fueron degollados deberían resucitar sin cabeza, pero quedarán en los artículos de sus miembros las señales del cuchillo, resplandecientes sobre todo el oro y piedras preciosas, como las cicatrices de las llagas de Cristo. La referencia que cita es el libro 22 de La Ciudad de Dios en su capítulo 20 de San Agustín. La referencia dice textualmente: ubi supr c 20, que buscado alude a la Ciudad de Dios, el libro 22 en su capítulo 20,
que dice, este libro trata del fin de la ciudad de Dios, es decir, de la felicidad eterna de los santos. Se establece y explica la fe en la resurrección de los cuerpos, y la obra concluye mostrando cómo serán empleados los santos, revestidos de cuerpos inmortales y espirituales. 11. También los cuerpos de los malos resucitarán enteros. Esto también se afirma de los malos con mucha verdad. Y aun cuando por su culpa les hubieran sido cortados los miembros, porque cuantos más tuvieren, tanto serán atormentados con dolores más fuertes. Y así esa restitución de miembros no ha de redundar en beneficio de ellos, sino en calamidad y desventura. Pues los méritos no se atribuyen a los miembros, sino a la persona, con cuyo cuerpo están unidos. Y así, a los que hicieron penitencia, se les restituirán para su gloria, mas a los que la menospreciaron, para su tormento. Si consideran los párrocos atentamente estas cosas, nunca les faltará copia de especies y sentencias para excitar e inflamar los ánimos de los fieles en el amor de la virtud, a fin de que, contemplando las miserias y penalidades de esta vida, esperen ansiosos aquella gloria de la resurrección, que está guardada para los justos y santos. 12. Todos los cuerpos quedarán inmortales. Ahora se sigue el que entiendan los fieles, que si miramos a las cosas que constituyen la substancia del cuerpo, aunque debe resucitar aquel mismo que antes había muerto, todavía será su condición muy diversa. Porque dejando aparte otras distinciones, en lo que señaladamente se diferenciarán de sí mismo a todos los cuerpos de los resucitados, es en que, estando antes sujetos a las leyes de la muerte, después de reducidos a la vida, todos quedarán inmortales, sin haber en esto diferencia entre buenos y malos. Esta restitución maravillosa de la naturaleza nos la mereció la insigne victoria que Cristo Señor nuestro consiguió de la muerte, como nos lo previenen los testimonios de las Santas Escrituras. Porque escrito está, precipitará el Señor la muerte para siempre. Isaías 25. Y en otra parte, oh muerte, seré tu muerte. Oseas 13, que explicándolo el apóstol dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15. Y en San Juan leemos, ya no habrá más muerte. Apocalipsis 21. Era pues muy conveniente al mérito de Cristo Señor nuestro, por quien fue destruido el imperio de la muerte, que quedase vencido el pecado de Adán con superiores ventajas. Esto mismo también fue muy conforme a la justicia de Dios, que gozasen los buenos perpetuamente de la vida bienaventurada, y que los malos, pagando penas eternas, buscasen la muerte, y no la encontrasen, deseando morir, y huyera de ellos la muerte. Apocalipsis 9. Y esta inmortalidad será sin duda común a buenos y malos. 13. De los dotes de los cuerpos gloriosos. Tendrán además de esto los cuerpos resucitados de los santos ciertas insignias y adornos ilustres,
con los cuales estarán esclarecidos mucho más de lo que fueron antes. Los principales son 4, que se llaman dotes, como lo observaron los padres de la doctrina del apóstol. El primero es la impasibilidad, esto es, una gracia y un dote, el cual hará que no puedan padecer molestia, ni sentir dolor ni quebranto ninguno, y así ni podrá dañarlos el rigor del frío, ni el ardor del fuego, ni el furor de las aguas. Siémbrase en corrupción, dice el apóstol, levantarse ha en incorrupción. 1 Corintios 15. Y el haber llamado los escolásticos a este dote más bien impasibilidad que incorrupción, fue por dar a entender lo que es propio del cuerpo glorioso, porque no tiene en común la impasibilidad con los condenados, cuyos cuerpos, aunque sean incorruptibles, con todo eso pueden ser abrasados, atrevidos y atormentados de varios modos. A este se sigue la claridad, con la cual brillarán como un sol los cuerpos de los santos, pues así lo testifica nuestro Salvador, diciendo por San Mateo: resplandecerán los justos como un sol en el reino de su Padre. Mateo 13. Y para que ninguno pusiese duda en esto, lo declaró con el ejemplo de su transfiguración, en Mateo 17. A este dote llama el apóstol unas veces gloria y otras claridad. Reformará, dice, el cuerpo de nuestra humildad, asemejándole al cuerpo de su claridad. Filipenses 3. Y en otra parte, siémbrase en abatimiento, levantarse ha en gloria. 1 Corintios 15. Aún el pueblo de Israel vio en el desierto alguna imagen de esta gloria, cuando el rostro de Moisés, por el coloquio y presencia de Dios, resplandecía de modo que no podían los hijos de Israel mirarle a la cara. 2 Corintios 3. Es esta claridad cierto resplandor que rebosa el cuerpo de la felicidad, del alma, de suerte que es como una comunicación de aquella felicidad de que el alma goza, así como el alma se hace bienaventurada por derivarse en ella parte de la felicidad de Dios. Pero no se ha de creer que todos estén igualmente adornados con este don, como en el primero, porque todos los cuerpos de los santos serán igualmente impasibles. Mas no todos tendrán el mismo resplandor, porque como dice el apóstol, una es la claridad del sol, otra la de la luna, y otra la de las estrellas, pues una estrella se diferencia de otra en la claridad, y así será la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Con este dote está conjunto el que llaman agilidad, por la cual se librará el cuerpo de la carga que le oprime ahora, y se podrá mover con tanta ligereza a doquiera el alma, que no se puede dar cosa más veloz que ese movimiento, como lo enseñaron manifiestamente San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, libro 3, de Civitas Dei, capítulo 18 y 20. Y San Jerónimo sobre Isaías, en el capítulo 40. Por esto dijo el apóstol: siembras en flaqueza, levantarse ha en virtud.
1 Corintios 15. A esto se añade el que se llama sutileza, por la cual estará el cuerpo sujeto en todo al imperio del alma, y la servirá y estará pronto a su arbitrio. Así lo demuestran aquellas palabras del apóstol: siémbrase cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15. Y estos vienen a ser los principales puntos que se habrán de tratar en la explicación de este artículo. 14. De los frutos que se sacan de la doctrina de este artículo. Y para que sepan los fieles los frutos que pueden coger del conocimiento de tantos y tan grandes misterios, primeramente convendrá declarar que debemos dar humildísimas gracias a Dios, quien los escondió a los sabios y prudentes del mundo, y los descubrió a los pequeñuelos. Matías 11. Porque cuántos varones o sobresalientes con el olor de la prudencia, o graduados de singular doctrina, estuvieron enteramente ciegos en esta verdad tan cierta, y así el haberlos manifestado a nosotros, que ni aspirar podíamos a tal inteligencia, nos obliga mucho a celebrar con perpetuas alabanzas la suma benignidad y clemencia de Dios. Consíguese, a más de esto, de la meditación de este artículo, aquel gran fruto, de que fácilmente consolaremos así a los otros, como a nosotros mismos, en la muerte de aquellos que son nuestros allegados, o por parentesco o por amistad. Y de este género de consolación consta que usó el apóstol, escribiendo a los de Tesalónica acerca de los que mueren. 1 Tesalonicenses 4. Pero aún en todos los demás trabajos y calamidades será de sumo alivio para nuestro dolor la memoria de la resurrección venidera, como nos lo enseñó el santo Job, con su ejemplo, esforzando su triste y afligido ánimo con la esperanza de que vendría tiempo en que viese a su Dios y Señor en la resurrección. Job 19. Asimismo valdrá esto muy mucho para persuadir a los fieles, que procuren con toda diligencia hacer una vida recta, justa y enteramente limpia de toda mancha de pecado. Porque si consideran que están depositadas para ellos las inmensas riquezas que se siguen a la resurrección, fácilmente serán atraídos a los ejercicios de la virtud y piedad. Y al contrario, cosa ninguna tendrá mayor fuerza para refrenar los apetitos del alma y apartar a los hombres de sus maldades, que el ser amonestados muchas veces de los males y tormentos con que serán castigados los réprobos, que en aquel último día resucitarán para el juicio de su eterna compensación. Juan 5. Y hemos finalizado aquí el video 14 del tomo 1 de la primera parte, el capítulo 12 del 11º artículo del credo del Catecismo Romano de Trento. Y os invito a seguir juntos estudiando, leyendo y escuchando ahora el capítulo 13 del artículo 12 del credo, que dice: y la vida perdurable. Los espero entonces en el video 15.
Le rogamos a Dios nos permita seguir estudiando su divina revelación a través de este catecismo. Y pedimos las bendiciones de la Santísima Virgen para que, a pesar de todos los intentos que hace Satanás por evitar que conozcamos nuestra verdadera fe, ella nos lleve de la mano, nos guíe por senda segura y cierta hasta llegar al pleno conocimiento de toda la revelación divina dada a la Iglesia católica, apostólica y romana, de la que somos deseosos aspirantes a morir. Un día, cuando Dios así lo disponga. Amén.